Hola, ¿cómo están? Si tienen rato en este canal, pues ya saben qué va a suceder. Pero bueno, si son nuevos o tienen poquitos años aquí, les doy el contexto. Hace unos años yo tenía una serie que se llamaba Deberías estudiar, en la que invitaba a mis amigos de diferentes carreras a dar un poco como su perspectiva de cómo estaban viviendo su carrera, cómo había sido el proceso para ingresar, qué universidades en su investigación habían visto que eran las mejores y todo ese trip. Pero obviamente las perspectivas van cambiando. Yo la dejé, una, porque se me acabaron los amigos con carreras diferentes, pero dos, porque cuando yo hacía esos videos yo sentía que hacerlo con gente de segundo o tercer semestre era suficiente. Yo decía, no, pues ya entrando sabes cómo es la carrera y sabes de todo. Ya para cuando yo iba como en la mitad de la carrera dije, creo que a la mitad de la carrera apenas empiezas a saber qué onda, y de hecho para nada. O sea, ahorita que ya llegué al final digo, creo que este video debería ser hecho como egresado o teniendo unos años de haber estado ejerciendo. De hecho, esa idea sí la tuve. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que le dije a mis familiares, ¿no? Como, oigan, no quisieran hacer esto, y me dijeron que no. Entonces como que me quedé con esa idea de pausar esa serie hasta tener como más idea de por dónde hacerla. Ahorita la verdad es que ya no es tanto mi enfoque la creación de contenido en educación, entonces ya esa serie no es algo que pase tanto por mi cabeza, pero sí durante yo avanzaba en la carrera yo pensaba, ay, estaría padre hacerla de mi carrera cuando termine, ¿no? Y de hecho mi plan era hacerla con alguna compañera de la carrera que se fuera a dedicar a algo totalmente diferente a lo que yo me quiero dedicar en la carrera, porque es lo padre de mi carrera, que tiene tantas áreas, pero justamente como todas estamos en este proceso de pasantes, de hacer el servicio, la titulación, es todavía más difícil cuadrar horarios. Pero bueno, entonces como vi muy difícil y que iba a pasar mucho tiempo para encontrar con quién hacer este video, pues decidí entrevistarme a mí misma. ¿Por qué no? Estos videos consistían en hacer primero un cuestionario que yo ideé hace muchos años, que era como general para todas las carreras, y después se hacían preguntas específicas que a mí como que me daban curiosidad sobre cada carrera. Entonces me puse a buscar en mis notas y encontré justamente ese cuestionario original, y ahora se las va a hacer Elena del pasado a Elena del presente, ¿no? La primera pregunta era, ¿cómo te llamas? ¿Qué carrera estudias y dónde la estudias? Me llamo Elena. Estudié medicina veterinaria y zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de CEU en la UNAM. ¿Por qué elegiste esta carrera? Ay, no sé si nunca les he dicho esto, ¿eh? Seguramente sí, ya no me acuerdo, pero está chistoso. Creo que es una de esas carreras que desde que era chiquita la consideraba, pero yo siempre he dicho que mi familia es como la familia al revés. O sea, normalmente las familias es como de, no, no estudies artes, no estudies literatura, mejor estudia medicina, estudia derecho o algo así. Y en mi familia diría que es lo contrario. Hay mucha gente que persiguió la música, hay gente que persiguió la pintura, hay filósofos, o sea, como que siento que las humanidades es algo que apreciamos mucho dentro de mi familia. Entonces, a pesar de que ya hace poco mi mamá me dijo como, no, sí, de chica sí decías mucho que querías ser doctora, y yo así de, ¿a poco? O sea, como que no me acordaba, porque creo que lo que en mi familia me impulsaban mucho, o lo que recuerdo de mi infancia, era como cuando en la escuela les decían, oye, dibuja bien, deberías meterla a clases de pintura, y mis papás como que se emocionaban, o cuando se dieron cuenta que pues como que era entonada, y mi mamá dijo, no, pues te meto a como a clase de algún instrumento, a cantar, que no hice caso. No hice caso, nunca me quise meter a clases de eso, sí debí de hacerlo. Ahora estoy muy arrepentida. Como que a mi familia lo que le emocionaba era cuando yo tenía interés por esas cosas, ¿no? O sea, obviamente ahorita ya que me decidí por algo de las ciencias de la salud, sí les emociona, no lo entienden, pero obviamente me apoyan. Pero a lo que voy es que creo que cuando era chica, que eres más influenciable y estás buscando cierta aprobación, yo veía más emoción de parte de mi familia cercana y mi familia en general cuando mencionaba mi interés por la literatura. Entonces, cuando yo decía, es que quiero ser escritora o quiero ser editora, bla, 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 como que mi familia me decía mucho, ay, sí, sí te veo en eso. Y entonces, veterinaria, de hecho, estuvo en las opciones en mi primera elección de carrera. Pero yo soy una persona que tiene que trabajar mucho aún en no siempre necesitar que la gente vote u opine por lo que va a hacer, que de hecho estoy pensando que justo ahorita acabo de subir a preguntar si les gusta a mis papás y a mis hermanas este maquillaje, este peinado para la graduación. O sea, es lo que les digo, es algo que tengo que seguir trabajando. Entonces me acuerdo que hice una lista de carreras. Eran como 4 carreras. Era medicina, medicina veterinaria, enfermería, diseño y comunicación visual y letras inglesas. Y entonces yo iba poniendo palomitas de cuánta gente opinaba que me veía ahí. Y me acuerdo que veterinaria fue la más descartada. Que la gente es muy así, minimiza mucho la medicina veterinaria. Entonces como que era como, ay, si vas a hacer medicina, que sea medicina humana. Entonces nadie votó por esa. Y mis papás como que de lo que tienen de percepción del mundo de la medicina sí es como una vida no tan feliz. Entonces me acuerdo que como que en mi familia más nuclear les decía medicina y me decían, ay no, la vas a pasar muy mal. Y les decía, bueno, medicina veterinaria. Y chistosamente como que al principio me decían, ay no, no te veo en eso. Ya después cuando entré me dijeron, ay no, sí te veo en eso. Y yo,
compa, demasiado tarde. Pero bueno, el punto es que la descarté, entré a letras, me di cuenta que no era para mí, me salgo. Esta historia les digo, si llevan mucho ya se la saben, pero por si no, salgo como muy harta de todo el rollo de la UNAM, de su proceso de admisión, que es muy difícil cuando no vienes de las prepas. Entonces como que salgo no con ganas de volverme a meter ese trip otra vez, entonces me meto a trabajar como 2 años, si no me equivoco. Me doy cuenta que me gusta mucho la medicina. La medicina me encantaba, todos los días veía como shows médicos, me la pasaba como que buscando enfermedades extrañas, la historia de la cirugía. Me gusta mucho como la historia de la medicina, así como estaba yo pensando de que antibióticos, ¿cuándo se crearon los antibióticos? Así como que me di cuenta que me interesaba mucho. Pero yo también pecaba de creer que la medicina humana era más difícil. Ahorita me acordé de cuando en primer semestre estaba estudiando anatomía y estaba viendo 12 especies. Tenía un examen de anatomía y era como, ya me aprendí esta especie y ahora falta otra y otra. Y yo dije, ¿en qué momento pensé que iba a ser más fácil una medicina con 40,000 especies que una medicina con una? Y mucha gente argumenta como, no, pero es que entonces como es una lo aprendes más a fondo. No es cierto, no es cierto. Al final te tienes que especializar en alguna también. Pero bueno, o sea, yo también pequé de minimizar la medicina veterinaria y como que dije, ay, o sea, tal vez todos esos miedos que tiene mi familia del estilo de vida de los médicos, la medicina veterinaria no la tiene. Y le pregunté a gente, estúpidamente le pregunté a gente que no estudiaba veterinaria y me decían, ay, sí, los veterinarios siempre se ven más frescos que los médicos. No es cierto. Ambos salen igual de fregados de las guardias. Pero bueno, como que me empecé a ir por eso. Y bueno, también me llamaba mucho la atención conocer de diferentes especies, ¿no? Porque siempre me ha interesado mucho la fauna silvestre, siempre me han interesado mucho los animales, me encantan desde chiquitita. Siempre he sido buena con los animales desde chiquita y como que se me hacía padre que la medicina veterinaria estás viendo por los que no tienen voz, ¿no? O sea, como que no es como la medicina humana que el paciente sabe que está ahí porque está mal y te puede comunicar lo que estás sintiendo. Es una medicina en la que tienes muchas veces tú hablar por tu paciente, tú ver por tu paciente y tienes que intentar interpretar sus emociones por lo que estás viendo, porque él no te puede decir lo que está pasando. Entonces como que eso me empezó a llamar mucho la atención. Obviamente también me encanta la medicina humana. Siempre se me hace padre ver la medicina comparada, o sea, como ver cómo en los animales es así. Bueno, en estas 5 especies es de tal forma y de tal forma y de tal forma, y en humanos es así. Si la vida durara el doble, yo creo que yo hubiera estudiado las dos, pero sí, como que me llamó más ese lado de que fueran más especies y que no fuera solo una, y también pequé de creer que iba a ser más sencillo y no lo fue. ¿Cuáles crees que son los mitos más grandes de tu carrera? Bueno, número 1, que es más fácil que medicina humana, como estaba diciendo ahorita. Número 2, que no vas a lidiar con personas. Cuando le preguntan esa carrera a la gente de nuevo ingreso, como de, ay, ¿por qué elegiste medicina veterinaria? Siempre se ríen de los de primer ingreso que dicen, ay, porque me gusta la medicina, pero no quiero lidiar con personas. Y es como chiquito. Porque en la medicina veterinaria el animal no llega solo. O sea, por ejemplo, en la clínica siempre va a llegar con un propietario, ¿no? Siempre va a llegar con su mamá, con su papá. O sea, porque hay gente que verdaderamente sus mascotas son como sus hijos, los adoran, son parte de la familia. Y así como en todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, pues hay propietarios que no son muy fáciles, pues. Entonces es lidiar mucho con personas. También si te dedicas a la producción o si te dedicas a la investigación y tienes que como que convivir con comunidades, pues obviamente las comunidades no son solo de animales, te tienes que adaptar a los humanos que están en las comunidades que estás investigando, que estás yendo a ver. Entonces sí es como una percepción muy errónea creer que no vas a trabajar con la gente. Y de hecho, a la larga te das cuenta lo bonito que es trabajar con la gente y el buscar como el bien de las comunidades en general, tanto humanos como animales. Entonces, si no les gusta trabajar con gente y no les gusta la atención al cliente, no les recomendaría esta carrera. ¿Qué es lo más difícil de tu carrera? Es que depende mucho al área que te dediques, pero por ejemplo, si te dedicas a la típica de la clínica, pues es como medicina humana, o sea, no hay horarios a veces, no hay de que, ay, es que es 24, entonces nadie se puede enfermar o es 1 de enero, entonces lo quiero pasar con mi familia, ¿no? O sea, como que de hecho tienden a hacer las fechas, y los médicos humanos me entenderán, tienden a hacer las fechas más movidas. Siento que en específico, o sea, ya sacando lo que tienen en común medicina humana y medicina veterinaria, en específico medicina veterinaria, justo esto de que se minimiza mucho, el médico humano siempre lo van a idolatrar y el médico veterinario siempre lo van a ver como menos. Siempre vas a escuchar palabras como la medicina de verdad. O sea, como que la gente en su cabeza cree que los animales son de peluche y en el fondo no tienen órganos y que no tenemos que operarlos igual que se opera a los humanos. O sea, yo no sé qué pasa por sus cabezas que los hace creer que son pues como no tan difíciles de tratar cuando hay animales que son delicadísimos como los caballos, que todo lo que tú sepas de anatomía de cualquier otra especie, el caballo es... Yo tenía un maestro que decía que era el único y diferente. Si algo funciona en una especie, no funciona en el caballo. Y también está como la desinformación que hablaba en el video anterior de gente que se aprovecha de ustedes. O sea,
gente que se aprovecha de la gente en internet y les dice como de no, es que yo rescato animales y me tienes que creer, y entonces le arruinan la vida a veterinarios que están tratando de realmente ayudar a los animales porque ellos quieren hacer sus santuarios que realmente no actúan como santuarios, sino actúan como una manera de traficar con los animales, o los venden o cobran porque los famosos vayan y se tomen fotos con ellas, y pasan cosas tan horribles, pero uno como espectador que no estudia una carrera así, porque a mí me pasó antes de estudiarla, lo ve y dice, qué bonito este santuario de tigres y de elefantes, y se ve padrísimo, y no estás viendo lo que hay detrás. Y por otro lado, esta misma gente ha satanizado los lugares donde sí hay especialistas. No sé, hay zoológicos, no estoy diciendo que todos sean buenos, pero hay zoológicos donde sí hay médicos veterinarios, hay nutriólogos veterinarios, hay fisioterapeutas veterinarios, cirujanos veterinarios que están entrenados para ayudar a estos animales y que están haciendo trabajos de conservación impresionantes, y no solo lo están haciendo porque creen que funciona, están haciendo investigación, pero esta gente con sus santuarios no les conviene, entonces normalmente nos han hecho creer que todo zoológico, que de hecho ya no se llaman zoológicos, ya se llaman centros de conservación ambiental, algo así, o sea, tipo, por ejemplo, como ya se llama Chapultepec, que son animales que viven bajo cuidado profesional y pasan cosas como que se muere un animal por edad. Por ejemplo, creo que en el zoológico de Chapultepec ha pasado mucho que hay animales que los cuidan tanto que han vivido 10 años más de lo que viven en vida libre. Por ejemplo, los pandas que tienen ahí han superado récords mundiales de vivir más de lo que deberían vivir, los lobos, y ha pasado mucho que agarran estos animales y cuando se mueren piden que cancelen a los veterinarios, que los corran, y cuando ves la causa por la que el animal ya no está vivo, ya no está con nosotros, es porque el animal ya llevaba 10 años por encima de su límite de vida en vida libre, que dices, es como si un médico humano lo lincharas porque se le murió un viejito de edad. No tiene sentido, pero es algo que pasa en la medicina veterinaria. ¿En qué puede trabajar alguien que estudia tu carrera? Híjole, Elena del pasado, déjame te digo que no conozco carrera con más campos de trabajo que esta. Está lo típico que la gente se imagina que es la clínica, y dentro de la clínica también hay muchas ramas, porque ya no es como antes que el veterinario tenía que dedicarse a todas las especies, ahora como que ya hay muchas especialidades, entonces hay desde los que se dedican a pequeñas especies, que son los perros y los gatos. También hay los que se dedican a animales de compañía no convencionales, como son los cuyos, los conejos, los hurones. Hay los que se dedican a fauna silvestre, ¿no? Los que se dedican a, pues, animales silvestres. Están también los que se dedican a mamíferos acuáticos, ¿no? Los que se dedican a ayudar a delfines, ballenas, lo que te quieras imaginar. Están los de caballos, ¿no? Que son como otro mundo totalmente. Pero además de la clínica, obviamente existe también la zootecnia, que es pues la gente que se dedica a los animales de granja, ¿no? O sea, la gente que produce vacas, pollos, conejos, cerdos, borregos, está todo ese lado, que esas son como las dos más conocidas, las dos ramas más conocidas. Está también el área de medicina preventiva y salud pública, que es como, a mí me gusta describirlo como los que previenen epidemias y pandemias, porque son como que los que ven la medicina antes de que estés enfermo. Es decir, la medicina preventiva es vacunarte, desparasitarte, alimentarte de buena forma para no desarrollar alguna enfermedad, pero la salud pública también puede ser como los que vigilan en las carreteras que no esté entrando un animal que venga de un lugar donde hay una enfermedad que no tenemos, ¿no? O sea, se cuenta que vienen cerdos de China y se tiene que revisar que no traigan fiebre porcina o algo así, ¿no? O vienen de algún otro lugar donde se usa un medicamento que no está permitido en México porque no lo consideramos seguro para los habitantes. Entonces todo eso se revisa. También, por ejemplo, la gente en los aeropuertos, ¿no? O sea, como que la gente que revisa las maletas y ve que justo no traigas una carne o una cosa de otro lugar, no es por aguafiestas, es porque si hay diferentes leyes de salubridad en ciertos países y ellos permiten cosas que podrían ser súper peligrosas a nivel de seguridad alimentaria y tú lo traes a México, pues entonces puedes causar una epidemia, una pandemia. Entonces está esa área, y muy juntita a esa de la que estoy mencionando está el área de inocuidad. El área de inocuidad es como la que busca proteger la seguridad alimentaria, es decir, ver que todas las comidas que llegan a tu mesa, el huevo, o sea, para que el huevo llegue al súper donde tú lo compras, la carne llegue al súper donde tú lo compras, tiene que pasar por un montón de pruebas de laboratorio para ver que se está produciendo de buena manera y que no te va a llegar con parásitos, que no te va a llegar con bacterias, no te va a llegar descompuesto, y todo eso lo revisa la gente que se dedica a la inocuidad. También está el área de nutrición, que es muy importante también, por ejemplo, en estos lugares como de zoológicos y así, muchas veces los animales que rescatan de santuarios, los problemas muy grandes que traen es que los están alimentando con pollo, por ejemplo, a los tigres o así. Imagínate un tigre de este vuelo, bueno, de este vuelo de ancho, ¿no? Porque de largo no lo puedo hacer,
que lo están alimentando con el mismo pollo que alimentan a un gato. Y es algo que pasaba mucho con estos santuarios de grandes felinos que han sido rescatados. Entonces los nutriólogos son muy importantes porque cada animal tiene un requerimiento específico y cada animal en cada etapa de su vida, si está en etapa reproductiva, si está en etapa de crecimiento, varía la manera en la que se debe alimentar. Entonces por eso también tenemos nutriólogos. Es que hay muchas áreas, hay la virología, la inmunología, todo eso, pero otra área que me gusta mencionar porque la gente no se le espera es que está el área como administrativa y económica de la carrera, porque obviamente para que una clínica funcione, para que una empresa de leche funcione, pues tiene que haber alguien que sepa de administración y de negocios, pero que también sepa de veterinaria, porque muchas veces el rendimiento productivo de una empresa tiene mucho que ver con cómo se está tratando y manejando a los animales. Entonces, por eso existe esta área dentro de la carrera, porque sí, tú puedes ser administrador o economista y dar ciertas sugerencias, pero tal vez al no saber de la especie estás dando sugerencias que funcionarían en un negocio de maquillaje, pero específicamente en un negocio de un animal, pues va a hacer que baje la producción del animal porque el animal es un ser vivo. Entonces están esa área también. Y así hay muchísimas que les podría decir, pero esas son como las que me vienen a la mente ahorita. Y la última que yo hacía en general era ¿dónde recomendarías estudiar tu carrera? Miren, yo creo que todas las universidades son buenas mientras tú seas un gran estudiante, pero lo que sí debo decir es que en cuanto a medicina veterinaria, es muy importante que tengas disponible espacios para cirugía, para practicar cirugía, espacios como anfiteatros para anatomía, laboratorios y que tengas animales, ¿no? Que tengas animales que puedas ver, que puedas observar, con los que puedas practicar. Y la verdad es que eso es muy difícil. No cualquier universidad lo tiene. De hecho, a nosotros nos toca mucho compartir nuestros espacios con otras universidades, porque hasta universidades privadas, o sea, compartimos espacio mucho con universidades privadas, pues no tienen el espacio o el presupuesto para tener todo lo que se requiere para practicar en medicina veterinaria. Además de esto, según yo, las únicas 2 universidades de México, hasta cuando yo investigué para entrar a la universidad, no sé ahorita, las únicas 2 universidades que tienen la certificación de la AVMA, American Veterinary Medical Association, eran la FMVZ y la UADY, la FMVZ de la UNAM y la UADY. Y no es que yo diga, ay, quiero tener la aprobación de los gringos. No, pero el tener esa certificación que te piden los gringos para que tú puedas después ejercer en Estados Unidos o Canadá, que por sí solo hay gente que se somete, entonces es algo que tomaría a consideración. Pero bueno, si como a mí no te interesa irte a Estados Unidos o Canadá, lo que creo que lo hace una ventaja es que hace que la escuela tenga que cumplir ciertos estándares en cuanto a instalaciones, en cuanto a rendimiento académico. Entonces a mí me importaba eso y sí, justamente vi que las únicas 2 que lo tenían era la UADY y la FMVZ. Entonces, yo recomendaría estudiarla, obviamente, donde yo la estudié, en la FMVZ. Si quieres pequeñas o quieres cualquier otra área, creo que CU es la ideal. CU dentro del plantel tiene un montón de laboratorios y todo lo de anfiteatro que les dije, pero además tenemos los centros de la facultad que son en otros estados, tenemos que viajar, pero la verdad está padre porque son centros enormes, especializados en diferentes especies, y creo que si quisieras producción y te queda más cerca Cuautitlán, tengo entendido que Cuautitlán sería mejor porque ahí mismo tienen los animales y según yo están más enfocados en zootecnia. No estoy muy segura, pero recuerdo que cuando comparé el plan de estudios vi que ellos estaban un poquito más enfocados en zootecnia. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que eran las preguntas específicas que yo hacía de cada carrera. O sea, primero pensé en hacerlas yo y luego dije, es tan tontísimo, porque el chiste es que como que te las hace alguien, o sea, cuando yo se las hacía a alguien que estudiaba otra carrera que yo nunca había estudiado, el chiste es como que eran curiosidades de alguien de afuera, ¿no? Entonces, como que dije, si me las hago yo, van a terminar siendo preguntas de lo que yo creo que es interesante en mi carrera. Entonces ahí mejor decidí preguntar en mi pestaña de comunidad de YouTube y voy a leer 5 preguntas que me parecieron las más importantes para el video. ¿Es cierto que no hay mucho trabajo? Es que de nuevo, creo que la gente piensa en medicina veterinaria y inmediatamente piensa en clínica. Entonces es un campo que había estado muy saturado y que la verdad no es muy bien pagado. Creo que deberían pagarle mejor a los que se dedican a clínica para toda la friega que se avientan. Pero si piensas que hay muchísimas áreas dentro de la carrera y que hay unas que no son tan populares, yo pensaría que no. Tal vez no hay tanto trabajo de clínica. Este sí está muy competido y tendrías que hacer varias especialidades para ser como que un candidato muy competitivo o muy codiciado, como lo quieran ver. Pero creo que en otras áreas hay muy buenas oportunidades de trabajo que aparte pueden ser bien pagadas. ¿Cómo son las prácticas con animales domésticos? ¿Tienen que llevar un gato o un perro y darle atención médica? Animales domésticos no solo es el perro y el gato, como animal doméstico también entra la vaca, el cerdo, la gallina, todo. Entonces, obviamente, esas no te van a pedir que lleves una vaca tú. En cuanto a llevar perros y gatos, solo en ciertas prácticas te dicen como, oigan, estaría bien que trajeran a sus perros. Creo que lo hacen en las prácticas, por ejemplo, de reproducción y también en cirugía.
si tú no has esterilizado a tu perro o a tu gato, ya al final, cuando ya llevas varias cirugías, te dicen como si quieres lo puedes traer y pues la esterilización sale gratis o puedes traerla de algún amigo familiar. Y además, pues aprendemos, obviamente no haces tú solito la cirugía, siempre está el médico y sus ayudantes y más bien como que tú estás observando, sí metes un poquito de mano, pero obviamente no la vas a hacer tú porque tú todavía no eres un médico. Fuera de eso, les digo, yo solo puedo hablar de la experiencia estudiando en la UNAM. En la UNAM, ya para verlo más como al día a día, se hacen prácticas, si te vas a dedicar a pequeñas especies, puedes meter prácticas en hospitales, tanto el hospital de la facultad como el Banfield, con el que tienen el convenio. Y para los otros animales más grandes, por eso se tienen los ranchos. La UNAM tiene ranchos muy ahí funcionales, o sea, tiene ranchos de vacas, de conejos, de pollos, de borregos, cabras, lo que te puedas imaginar. Y ahí sí vamos y aprendemos a sacar sangre, hacemos las vacunaciones, todas esas cosas se hacen en esos centros de enseñanza, que son, les digo, los ranchos que tiene la facultad. Y se hacen prácticas desde primer semestre. Obviamente, entre más pequeñito eres como médico, más sencillas son. Las de primer semestre casi solo es manejo, es decir, cómo se sujeta al animal, cómo se le da de comer, o sea, como que es más de observar. Y ya al final, en mis semestres, que es cuando te vas de que 2 semanas a un rancho, es cuando empiezas a hacer cosas más, pues más complicadas, por así decirlo, como la vacunación y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, más bien no es que nosotros llevamos a los animales, sería imposible, sino que nosotros vamos hacia donde haya los casos o los animales con los que tenemos que tratar. ¿Consideras que es buena idea estudiar veterinaria si quieres atender a animales marinos como ballenas, delfines, etcétera? Creo que sí. Justo mi mamá siempre me decía como, yo hubiera soñado con estudiar biología marina como para atender esos animales. Y yo le decía como, o tal vez podrías haber estudiado mi carrera. Porque, o sea, no sé exactamente qué hagan en biología marina, pero sí cuando hemos trabajado con biólogos sabemos que lo suyo es más como el estudiar al individuo y a su entorno y todo eso. Pero en cuanto a actuar como médico y hacer cirugías y todo eso, pues obviamente en teoría lo tiene que hacer el médico veterinario. Entonces, si lo que quieres es tratar a los animales, o sea, tratarlos como médico, pues sí, o sea, creo que es una gran carrera para hacer eso, porque vas a aprender, pues sí, a sacarles sangre, inyectarlos, medicarlos, todo ese tipo de cosas, pero si lo que te interesa es saber más de conservación, digo, en la carrera también vemos medicina en la conservación y hay un área de conservación que está muy padre, pero digo, si lo que menos te llama la atención de eso es la parte clínica y lo que quieres más bien es saber más e investigar más de estos organismos, pues yo pensaría que sí sería más bien irte por biología, porque pues la biología marina pues es mucho más extensa en ese sentido y pues hay carrera de biología marina, ¿no? O sea, de que desde el primer semestre estarías viendo esos individuos. En medicina veterinaria creo que está muy padre porque tienes la formación de médico y después te especializas en esos animales, pero sí es verdad que la mayor parte de la carrera verías tal vez animales que no te interesan tanto como animales de producción o de granja, como lo es las vacas, los borregos, todo eso. Y hasta el final en tus optativas podrías meter materias de mamíferos acuáticos y todo eso. Pero además de meter esas, tendrías que meter otras materias de vacas, de cabras, de todo eso. Entonces depende mucho como que qué enfoque le quieres dar. ¿Qué tantas matemáticas hay? Eso también me da mucha risa porque hay mucha gente que entró porque no se le daban las matemáticas y yo digo, pues en la medicina siempre va a haber matemáticas, ¿no? O sea, para calcular dosis, para calcular, pues como por ejemplo en sistemas de producción tienes que calcular cuántas jaulas requieres, cuántos bebederos, cuántos comederos, cuánto alimento. Pero para mí, al menos para mí, son matemáticas muy básicas. O sea, más que nada son reglas de tres y las cosas que ya no son en reglas de tres, que son fórmulas complicadas, normalmente te dicen, ay, así se haría a mano, pero la realidad es que lo vamos a hacer en Excel. Entonces, sí, creo que te costaría trabajo si de plano sí no se te dan las matemáticas y no se te da a usar Excel, pero si sientes que se te dan matemáticas basiconas, creo que no hay ningún problema porque las matemáticas de veterinaria son muy sencillas, diría yo. Alguien me preguntó una pregunta aquí que no sé si termino de entender por cómo está redactada. Dice, hay mucho más avance que en medicina humana, como en nutrición, gracias a la experimentación animal. ¿Es cierto? Es que la pregunta abarca muchas cosas. A ver, hay cosas que se descubrieron antes en medicina veterinaria que en medicina humana y la gente no lo sabía y la gente, justo por minimizar tanto la carrera, hubo muchas veces en la historia en la que los médicos humanos estaban tratando de descubrir algo. Y hay una TED Talk muy buena, se las voy a poner aquí, que habla como de una doctora que se da cuenta que por el ego del médico humano muchas veces no piensas en el médico veterinario como colega y no buscas preguntarle si él ya sabe hacer eso. Porque en la medicina veterinaria hay mucha investigación, al igual que en la medicina humana. Entonces, en esa TED Talk hablan de muchos ejemplos, como por ejemplo, hablan de cómo la depresión postparto se encontró en la medicina veterinaria décadas antes
de que se descubriera en la medicina humana y habla mucho de esto, de el ego de el antropocentrismo, de los humanos siempre pensar que somos mejores. Entonces siempre se va a creer que es una medicina más avanzada y más importante, y sí hay cosas en las que la medicina veterinaria lo descubrió antes. Obviamente hay cosas que nosotros, porque como no hay interés de hacerlo en los animales, no se hace, pues hay cosas en las que estamos en pañales y medicina humana está más adelante, ¿no? Por ejemplo, como en los trasplantes. O sea, es raro que alguien vaya a hacerle un trasplante a un animal, entonces es algo que yo creo que sí se ha hecho, pero no hay la misma investigación que hay en medicina humana. Y no creo que la razón sea, como tú dices, la experimentación en animales. Por una simple razón. La medicina humana hace la misma experimentación en animales que la medicina veterinaria. En nuestros quirófanos de medicina veterinaria han venido gente de medicina humana toda la vida a practicar en animales sus cirugías. En medicina, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la UNAM tengo entendido que también practican con conejos y todo. Entonces, yo creo que va a llegar un día de la ciencia en el que vamos a poder hacer tejidos artificiales y vamos a poder por fin dejar de testear en animales. Es una cuestión moral y éticamente muy ambigua, porque por un lado es horrible que lo tengamos que hacer, pero si no lo hiciéramos, pues no habría vacunas y nos hubiera llevado el carajo en el COVID y todo eso. Entonces es algo que se hace en todas las medicinas, en medicina humana, en medicina veterinaria, que se hace en la biología, que se hace en la química, en casi todas las áreas de la ciencia se hace pruebas con animales. Es algo que nos tocó vivir en este momento de la historia. Entonces no se hace más pruebas de animales en veterinaria que en medicina humana. Cualquier medicamento que vaya a salir para humanos, cualquier cosa que se haga con humanos, siempre se hace primero en animales. Entonces esa no es la razón. La razón, yo creería, en la que haya habido de repente cosas que se descubren antes en animales que en humanos, podría yo decir que es por el ciclo de vida de los animales. Es decir, tuve un maestro de bovinos de carne que nos decía que apenas se está descubriendo los efectos secundarios de la fertilización o fecundación in vitro, o sea, de los bebés que nacen por este tipo de métodos, apenas están empezando a notarse los efectos secundarios en humanos, y que son efectos que se ha sabido que existen en los bovinos, o sea, en las vacas, desde hace décadas. Y él nos decía que la razón por la que cree que antes decíamos, estos efectos secundarios solo le pasan a los bovinos y no habíamos descubierto que también le pasan a los humanos, es porque, pues, bueno, las vacas están teniendo crías 1 a 1.5 veces al año, están teniendo crías constantemente. Son animales que no son como los humanos, que su ciclo de ser bebecitas, de ser bebés es tan largo. Son animales que en un año hacen su ciclo productivo, ¿no? O sea, son becerritos que van a crecer y van a llegar a tamaños impresionantes en un año. Entonces, recuerdo que eso nos habían dicho, que pues obviamente se ha hecho muchas veces más en animales que en humanos. Ha habido más inseminaciones en animales que en humanos porque se está haciendo constantemente en estos lugares de producción. A veces pasa al revés, ¿no? O sea, como que ciertos efectos secundarios se iban a dar al año 3 del animal, pero como es un pollo y te lo comiste antes de que llegara a los 3 años, te lo comiste a las 6 semanas, no ves esa enfermedad y sí la ves en el humano. Pero les digo, entonces, en los casos en los que lo descubrimos antes, pues sí, o sea, piensen simplemente, no sé, una enfermedad en un animal que su vida son 10 años, entonces su vejez la vas a ver en 10 años y lo vas a estar viendo más constantemente que en un animal como el humano, que va a vivir un promedio de 70 a 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser eso, no estoy segura, esta es una teoría que me estoy inventando, pero sí, definitivamente no creo que sea el testeo, porque el testeo es igual en medicina humana que en medicina veterinaria, y también creo que pues puede ser como en todo, ¿no? O sea, así como hay gente brillante en la medicina humana, pues hay gente brillante en la medicina veterinaria, y si resultó que el investigador fulanito que fue brillante para descubrir cierta cosa se fue a veterinaria en vez de medicina humana, pues obviamente se va a descubrir antes en veterinaria, ¿me explico? Pero sí, o sea, no sé si haya un artículo que diga por qué se encuentran antes unas cosas que otras. La verdad no tengo una idea tan clara como para decir estos son los hechos, es solo lo que yo opinaría. Pero bueno, esas fueron todas las preguntas. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme en los comentarios qué otro video les gustaría ver. Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si están suscritos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet.